Domingo de Septuagésima, sermones de San Antonio de Padua. La Septuagésima es el periodo litúrgico de 3 semanas que precede a la Cuaresma. Exordio. Sermón para la formación del corazón del pecador. 1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. A Ezequiel, o sea, al predicador, habla el Espíritu Santo. Y tú, hijo de hombre, toma un ladrillo y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Ezequiel 4:1. El ladrillo, por las 4 piedades que posee, representa el corazón del pecador. Hay que formarlo entre 2 tablas, llevarlo a la justa anchura, endurecerlo con el fuego y se vuelve rojo. También el corazón del pecador debe ser formado entre las 2 tablas de los 2 testamentos. Dice el profeta: entre los 2 montes, o sea, entre los 2 testamentos, fluirán las aguas. Salmo 133:10, o sea, las enseñanzas doctrinales. Con razón se dice debe ser formado, porque el pecador deformado por el pecado recibe su forma de la predicación de los 2 testamentos. También es llevado a la justa anchura. La anchura de la caridad dilata el corazón estrecho del pecador. Dice el Salmo 118:96, tus mandamientos se dilatan sin fin, y la caridad es más vasta que el océano. Y también se endurece con el fuego de la tribulación. El espíritu inconstante y voluble se solidifica para que no se disperse en el amor de las cosas temporales. Dice Salomón: lo que es el horno para el oro, lo que es la lima para el hierro, lo que es el bieldo para el grano, esto es la tribulación para el justo. Sabiduría 3:6. En fin, el ladrillo se vuelve rojo. En esto está señalada la audacia del santo celo del que se dice: el celo de tu casa, o sea, de la iglesia, o también del alma fiel, me devora. Salmo 68:10. También Elías proclama: yo ardo de gran celo por la casa de Israel. Por lo tanto, en el símbolo del ladrillo se destacan estas 4 cosas: el conocimiento de los 2 testamentos para instruir al prójimo, la riqueza de la caridad para amarlo, la paciencia en la tribulación para soportar el desprecio por Cristo, y la audacia del celo para luchar contra todo mal. Toma pues un ladrillo y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. 2. Recuerda que en la Jerusalén espiritual hay 3 partes. La primera es la iglesia militante, la segunda es el alma fiel y la tercera es la patria celestial. Por esto, en el nombre del Señor, yo tomaré el ladrillo, o sea, el corazón de cada oyente, y dibujaré en él esta triple ciudad, o sea, los artículos de la fe de la iglesia, las virtudes del alma fiel y los premios de la patria celestial, citando y explicando los pasajes escriturales de los 2 testamentos, incluyéndolo todo bajo el simbólico número 7. 1. Los 7 días de la creación y los 7 artículos de la fe. 3. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Presta atención al continente y al contenido. Dios Padre en el principio, o sea, en el Hijo, creó y recreó. Creó durante 6 días y en el 7º descansó. Recreó con 6 artículos, prometiendo descanso eterno para el 7º. El primer día dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. El primer artículo de la fe es la Navidad. El segundo día dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas y que separe unas aguas de otras. El segundo artículo de fe es el bautismo. El tercer día dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, y la que dé semilla y plantas frutales, que den fruto según su especie. El tercer artículo de la fe es la pasión. El cuarto día dijo Dios: haya 2 lumbreras en el firmamento. El cuarto artículo de la fe es la resurrección. El quinto día Dios creó a las aves del aire. El quinto artículo de la fe es la ascensión. El 6º día dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza,
y sopló en su rostro el aliento de vida y lo hizo un ser viviente. El sexto artículo de la fe es el envío del Espíritu Santo. El séptimo día Dios descansó de todo trabajo que había realizado. El séptimo artículo de la fe es la llegada al juicio. Entonces reposaremos de todo nuestro trabajo y de toda fatiga. Invoquemos pues al Espíritu Santo, que es amor y vínculo de unión del Padre y del Hijo, para que nos conceda la gracia de unir y concordar entre ellos cada uno de estos 7 puntos, tanto de los días como de los artículos de la fe, de modo que todo resulte para su honor y edificación de la Iglesia. 4. El primer día dijo Dios: hágase la luz. Esta luz es la sabiduría del Padre que ilumina a todo hombre que viene a este mundo y que habita en una luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. De esta luz dice el apóstol en la carta a los Hebreos: Él es el esplendor y la figura de su sustancia, y el profeta: en tu luz veremos la luz. Y en el libro de la sabiduría: Él es el esplendor de la luz eterna. De esa luz pues dijo el Padre: hágase la luz, y la luz se hizo. Y Juan más explícitamente escribe: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Ezequiel, con el mismo sentido pero con distintas palabras: se hizo sentir sobre mí la mano del Señor. 3:22, en el cual y por el cual el Padre hizo todas las cosas. La luz pues, que era inaccesible e invisible, se hizo visible en la carne para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombras de muerte. Lucas 1:79. De esta iluminación hallas en Juan que Jesús escupió en tierra, hizo lodo y untó los ojos del ciego nato. 9:6. La saliva que desciende de la cabeza del Padre representa la sabiduría. La cabeza de Cristo es Dios. Dice el apóstol: la saliva se une al polvo, o sea, la divinidad se une a la humanidad para iluminar los ojos del ciego de nacimiento, es decir, del género humano que fue cegado en nuestros primeros padres. Está claro pues que en el día en que Dios dijo: hágase la luz, en el mismo día, o sea, en domingo, la sabiduría de Dios Padre, nacida de la Virgen María, desterró las tinieblas que cubrían los abismos. Génesis 1:2, o sea, el corazón humano. Por eso en aquel mismo día, en la misa de la luz, misa de la aurora en Navidad, se canta: hoy resplandece sobre nosotros la luz. Y en el Evangelio, una luz del cielo envolvió a los pastores. 5. El segundo día dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas y que separe las unas de las otras. El firmamento en medio de las aguas es el bautismo, que separa las aguas superiores e inferiores, o sea, que separa a los fieles de los infieles. Los infieles con razón son llamados aguas inferiores, porque buscan las cosas inferiores y cada día se envilecen con sus caídas. En cambio, las aguas superiores representan a los fieles, que, como dice el apóstol, deben buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y observa que estas aguas son llamadas cristalinas. El cristal tocado o herido por los rayos del sol desprende chispas ardientes. Así el hombre fiel, iluminado por los rayos del sol, debe desprender las chispas de la sana predicación y de la buena conducta que inflamarán al prójimo. Pero lamentablemente, una vez quebrado el firmamento, las aguas superiores se dispersan en un mar muerto, entrando a formar parte de los muertos. Dice Ezequiel: estas aguas que salen del túmulo de la arena oriental y descienden al llano del desierto entrarán en el mar. 47:8. El túmulo indica la contemplación, en la que, como en un túmulo, el muerto es sepultado y escondido. El hombre contemplativo, muerto al mundo, apartado de la agitación de los hombres, yace como sepultado. Y Job: en la abundancia de años entrarás en el sepulcro, como a su tiempo se recogen los montones de trigo. 5:26. El justo, en la abundancia de la gracia que le es concedida, entra en el sepulcro de la vida contemplativa, como a su tiempo el montón de trigo es llevado al granero.
Despojado de la paja de las cosas temporales, su mente se recluye en el granero de la plenitud celestial y así encerrada se sacia de su dulzura. 6. Observa que este túmulo es llamado de arena oriental. En la arena se indica la penitencia. Por esto hallas en el Éxodo que Moisés escondió en la arena al egipcio a quien había golpeado a muerte. El justo debe matar al pecado mortal con la confesión y sepultarlo con la satisfacción de las obras penitenciales que debe siempre dirigir hacia aquel oriente del cual habla Zacarías. Y ahí al hombre cuyo nombre es Oriente. 6:12. Estas aguas salen del túmulo de la arena oriental. ¡Ay de mí! ¿Cuántas aguas, cuántos religiosos abandonan el túmulo de la vida contemplativa, de la arena de la penitencia, del oriente de la gracia? Se van, digo, con Dina y Esaú de la casa paterna. Génesis 34:1. Con el diablo y con Caín se alejan del rostro de Dios. Génesis 4:16. Con Judas traidor, que era ladrón y tenía su peculio. Juan 12:6. Abandonan la escuela de Cristo. Juan 13:29-30. Y bajan al llano del desierto, a la planicie del desierto de Jericó, en el que el rey Sedecías es cegado por Nabucodonosor, o sea, por el diablo, como dice el profeta Jeremías 39:4-7. Esto significa que en la abundancia de las cosas temporales, el pecador es privado de la luz de la razón y de los propios hijos, o sea, de sus obras, destruidas por el mismo diablo. En esta llanura Caín, cuyo nombre significa posesión, mató a Abel, cuyo nombre significa luto. La posesión de una efímera abundancia mata el luto de la penitencia. Descienden pues las aguas en la llanura desierta, se lee en el Génesis. Caminando de oriente a occidente, hallaron una planicie en la tierra de Senar. 11:2. Del oriente de la gracia, los hijos de Adán caminan hacia el occidente de la culpa y hallando un campo de gozo mundano, se instalan en la tierra de Senar, cuyo nombre que se interpreta Edor. En la hediondez de la gula y de la lujuria construyen la casa de sus viviendas, de sus vivencias, tomando el nombre de Dios en vano, no como cristianos, sino como paganos. Mientras el Señor manda en el Éxodo, no tomes el nombre de Dios en vano. 27. Toma en vano el nombre de Dios el que no asume la realidad del nombre, sino el nombre sin la realidad. Y de esta manera entran en el mar, es decir, en la amargura de los pecados, para llegar después a la amargura de los tormentos. Pero Dios hizo el firmamento del bautismo en medio de las aguas para dividir las unas de las otras. Pero estos pecadores, como dice Isaías, transgredieron las leyes, cambiaron el derecho, violaron el pacto eterno. Por esto la maldición devorará a la tierra. Sus habitantes pecarán y por esto sus cultivadores enloquecerán. 24:5-6. Quebrantan las leyes de la letra y de la gracia, porque no quieren guardar ni la ley de la letra como esclavos, ni la de la gracia como hijos. Cambian el derecho natural que dice, no hagas a los demás lo que no quieres que se te haga a ti. Tobías 4:16. Quebrantan la eterna alianza que juraron en el bautismo, y por esto la maldición de la soberbia devorará la tierra, es decir, a los mundanos, y sus habitantes caerán en el pecado de la avaricia. A ellos se les dice en el Apocalipsis, ay de los que habitan la tierra, 8:13, y los que la cultivan enloquecerán en el pecado de la lujuria, la cual es locura y demencia. 7. El tercer día dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. La tierra, que deriva del latín teropisar, triturar, es el cuerpo de Cristo que, como dice el profeta Isaías 53:5, fue triturado a causa de nuestros pecados. Y esta tierra, el cuerpo de Cristo, fue excavada y arada con los clavos y con la lanza. Y de ella se dice, la tierra excavada dará fruto a su tiempo. La carne de Cristo traspasada dará el reino de los cielos. Esta tierra germinó hierba verde en los apóstoles, produjo la semilla de la predicación en los mártires
y el árbol fecundo que dio fruto en los confesores y en las vírgenes. La fe en la iglesia primitiva era como hierba tierna. Por esto los apóstoles podían decir con el cantar de los cantares, nuestra hermana. Es decir, la iglesia es pequeña por el número de fieles y no tiene pechos para amamantar a sus hijos. Todavía no había sido fecundada por el Espíritu Santo y entonces decían, ¿qué haremos a nuestra hermana el día de Pentecostés, en el cual se le deberá hablar con la palabra del Espíritu Santo? Por esto dice el Señor en el Evangelio, el Espíritu Santo se lo enseñará todo y se lo sugerirá, se lo administrará todo. Juan 14, 26, 8. El cuarto día dijo Dios, haya 2 lumbreras en el firmamento. En el firmamento, o sea, en Cristo ya glorificado con la resurrección, hubo 2 lumbreras. El esplendor de la resurrección simbolizada por el sol y la incorruptibilidad de la carne simbolizada en la luna. Pero hay que tener presente la condición del sol y de la luna antes de la caída de nuestros primeros padres, porque por causa de su desobediencia todas las criaturas soportan un daño. Lo dice el apóstol, toda la creación gime y sufre hasta hoy en día los dolores de parto. Romanos 8:22. El quinto día Dios creó las aves del cielo y con esto concuerda muy bien el quinto artículo de la fe, la ascensión, por la cual el Hijo de Dios como un ave voló a la derecha del Padre con la carne humana que había asumido. Por esto dice con las palabras del profeta Isaías, yo llamo del oriente un ave y de una tierra lejana al hombre de mi voluntad, 46:11. Llamo del oriente, es decir, del monte de los olivos que se halla al oriente, aquel del cual se dice, subió a la parte más alta del cielo, Salmo 67:34. Es decir, a la misma dignidad del Padre. Llamo del oriente un ave, es decir, a mi Hijo, y de una tierra lejana, es decir, del mundo, al hombre de mi voluntad, a aquel que dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. 10. El sexto día dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El sexto artículo de la fe es el envío del Espíritu Santo, en virtud del cual la imagen de Dios, afeada y deformada, con la infusión del Espíritu Santo que sopló en el rostro del hombre el aliento de la vida, fue reformada e iluminada. Está escrito en los Hechos de los Apóstoles, llegó del cielo un improviso estruendo, como de un viento vehemente que soplaba, 2:2. Y observa bien que el Espíritu Santo es llamado vehemente, tanto porque quita el eterno dolor, en latín vae, ay, como también porque lleva en alto la mente. Dice el profeta David, está marcada sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. El rostro del Padre es el Hijo, como se reconoce a una persona por el rostro, así por medio del Hijo conocemos al Padre. La luz del rostro es Dios. Es pues el conocimiento del Hijo y la iluminación de la fe, que en el día de Pentecostés fue marcada y grabada con el corazón de los apóstoles como un carácter. Y así el hombre fue un ser viviente. Génesis 2:7, 11. El séptimo día Dios descansó de todas sus obras y también la iglesia en el séptimo artículo de la fe descansará de toda fatiga y sudor cuando Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 21:4, eliminando toda causa de llanto. Entonces ella será alabada por su esposo y merecerá oír, denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas del juicio. Proverbios 31:31, y ella junto con sus hijos oirá el susurro de una brisa tenue. 1 Reyes 19:12. Vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Después de haber trazado brevemente en el ladrillo los 7 días de la creación y los 7 artículos de la fe, nos disponemos a escribir en sentido moral las 6 virtudes del alma fiel
y las 6 horas de la lectura evangélica concordándolas con el denario y con el sábado.